3. El proceso de sanación que Jesús realizó en la vida de Bartimeo es el mismo que quiere realizar en nuestra vida. A través de este tema, nosotros vamos a aprender los pasos que dio Bartimeo y que lo llevaron a alcanzar su sanación y a convertirse de mendigo a discípulo de Jesús, para luego nosotros poder aplicarlo y reproducirlo en nuestras vidas. Esta apasionante historia la encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 46 al 52. El Evangelio nos describe la condición de Bartimeo, un hombre ciego, mendigo, que se encontraba sentado a la orilla del camino, justamente a la puerta de la ciudad de Jericó. Ciego, mendigo y sentado. Esa era la condición de Bartimeo. Ciertamente ciego por las circunstancias de la vida, pero mendigo y pasivo y sentado a la orilla del camino por decisión personal. Bartimeo era víctima de su propia decisión. Esa era la condición en la que se encontraba Bartimeo. Pero la vida de Bartimeo iba a dar un giro de 180 grados cuando en el escenario de su vida aparece la persona de Jesús. Cuando Jesús aparece en la vida de Bartimeo, se inicia en él un proceso que lo llevará a su sanación. Y nosotros vamos a atender a ese proceso, a esos pasos que dio Bartimeo y que lo llevaron a alcanzar su sanación y a convertirse en discípulo, para nosotros también poder reproducir esos pasos en nuestra vida. El primer paso que dio Bartimeo fue: escuchó de Jesús. Escucha. Bartimeo escucha de Jesús. Seguramente a los oídos de Bartimeo llegaron los testimonios de las obras, de las sanaciones que Jesús había realizado. Y Bartimeo prestó sus oídos para atender a estos testimonios, para escuchar las palabras de Jesús, para escuchar de lo que Jesús se decía. Bartimeo escucha, y de la escucha le ha venido la fe. El segundo paso que dio Bartimeo fue: clama a Jesús. Clama a Jesús. En cuanto él se entera, cuando él escucha el bullicio que se ha generado porque Jesús se va de la ciudad, él pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué se ha generado este bullicio? Y seguramente alguien le informó: es Jesús que se va de la ciudad. Y entonces Bartimeo clama y grita: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Bartimeo en ese momento no estiró su mano para pedir una limosna, porque ya estaba cansado de su condición. Y ahora, cuando él sabe que Jesús que camina frente a él, cuando sabe que Jesús pasa frente a él, entonces no desaprovecha la oportunidad y clama a Jesús. La palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, nos dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú desconoces. Clamar a Dios. Clama a Dios en oración. Hay que clamar a Dios. Bartimeo clamó y su clamor detuvo a Jesús. El siguiente paso que dio Bartimeo es: superó los obstáculos. Dice el Evangelio expresamente que cuando Bartimeo clamó a Jesús, hubo muchos que lo reprendieron para que se callara. Hubo muchos que se opusieron al clamor y al grito de fe de Bartimeo y le dijeron: cállate. Reprendieron su clamor con el propósito de que él callara. Pero Bartimeo gritó más fuerte que esos muchos que lo quisieron callar. Superó los obstáculos. Bartimeo es ejemplo para nosotros que cuando la oposición, la dificultad se presenta, se puede perseverar, se puede superar esa condición. La fe de Bartimeo lo lleva a superar los obstáculos. Es ejemplo para nosotros que en ocasiones, ante situaciones mínimas, nos desanimamos. Pero Bartimeo no se desanima, aun cuando son muchos los que lo reprenden, los que le piden que se calle. Bartimeo no ahoga su clamor. Bartimeo no ahogó su clamor y gritó más fuerte aún de lo que había gritado con anterioridad. Que nada ni nadie acalle tu clamor. Que nada ni nadie te aparte del camino de Cristo Jesús. Lo reprendían para que se callara. ¿Eres tú de los que anima
a los demás para que se acerquen a Jesús, o eres tú de aquellos que desaniman a los demás que están siguiendo a Jesús? El siguiente paso que dio Bartimeo es: tiró su manto. Una vez Jesús lo llama y Bartimeo sabe que Jesús lo está llamando. Bartimeo tira su manto para ir a Jesús. Este gesto es importantísimo porque el manto representa todo cuanto Bartimeo tenía. Representa su seguridad, su protección, todo cuanto este ciego podía tener se resumía en aquel manto. Pero una vez Bartimeo se sabe llamado por Jesús, renuncia a su manto, tira su manto, porque no quiere que haya nada que le impida, que estorbe su caminar hacia Jesús. Tira su manto. Un hombre continuamente iba al templo y siempre repetía la misma oración y decía: Señor, quita las telarañas de mi vida. En cierta ocasión, el sacerdote, un poco ya cansado de esta misma petición, cuando este hombre se hincó de rodillas e hizo la misma declaración, el sacerdote se hincó ante él y le dijo al Señor: Señor, por favor, mata esa araña de una vez, porque se necesita tomar una acción radical en nuestra vida. Matar la araña, ir a la raíz del problema, tirar el manto. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Mató la araña, renunció a lo que él podía tener para ir en pos de Jesús. Él no quería que nada estorbara su camino hacia Jesús. Después de este momento, viene el momento del encuentro de Bartimeo con Jesús. Viene el momento en que él se encuentra con Jesús y Jesús le sana. Bartimeo dice: se acercó a Jesús. Si Jesús te ha llamado, no puedes quedarte sentado. Tienes que ir a Jesús. Eso hizo Bartimeo. Bartimeo no se quedó estático, no se quedó pasivo, entró en acción, porque la fe es dinámica, la fe nos lleva a la acción, y Bartimeo entró en acción por la fe que se había despertado en su corazón. No se podía ver, el ciego no podía ver, pero sí se podía ver la fe de este ciego. Bartimeo se acercó a Jesús. El siguiente paso que dio Bartimeo es que le sigue por el camino. Le sigue por el camino. Después de que Jesús lo sana, no regresa a traer su manto, no regresa atrás por el manto al cual ha renunciado, sino que sigue a Jesús por el camino. No regresa a su vida pasada. Muchos hombres y mujeres hoy, después de que Jesús los ha sanado, después de haber tenido un encuentro con Jesús, regresan a su vida pasada. No, si tú has tenido un encuentro con Jesús, si el Jesús ha obrado en tu vida, no vuelvas a tu pasado, camina con Jesús hacia adelante. Bartimeo antes era mendigo, ahora es discípulo de Jesús. Antes era ciego, ahora puede ver. Antes estaba sentado a la orilla del camino, ahora camina con Jesús hacia Jerusalén. Ahora es discípulo. Bartimeo no tuvo fe porque fue sanado. Fue sanado porque tenía fe. Jesús hizo esto en la vida de Bartimeo y también lo quiere hacer en tu vida y en la mía. Bendiciones.